La charla de hoy se titula Bases teóricas de la modificación de conducta y el foco de la clase y de la charla de hoy va a estar centrada en lo que es el aprendizaje no asociativo, como una primera aproximación a entender lo que es el comportamiento humano y sobre todo aquellos tipos de conductas que se adquieren sin necesidad de asociar claves. Para pensar un poco lo que es el aprendizaje en sí mismo, vamos a poder pensar al proceso de aprendizaje dividido como en 4 grupos. Aquellos que están conductas aprendidas basadas en aprendizaje de tipo no asociativo, en donde nuestro comportamiento cambia debido a la exposición repetida de un estímulo, y los que vamos a revisar justamente en la charla de hoy van a estar relacionados a los procesos de sensibilización y habituación. Por otro lado, el aprendizaje de tipo no asociativo, en donde acá ya hay un aprendizaje basado en claves, es decir, que necesitamos asociar determinado tipo de información para poder adquirir un comportamiento nuevo. Y dentro de estos tipos de aprendizaje asociativo existen dos, que son por un lado el condicionamiento clásico y por otro lado el condicionamiento operante. Por otro lado, pensando un poco en el aprendizaje por modelado, que ya es un aprendizaje de tipo más simbólico, en donde el aprendizaje en este caso ocurre a partir de la observación de un modelo y nosotros lo que hacemos es imitar comportamientos inspirados en ese modelo de observación. Básicamente está sustentado en lo que es el aprendizaje vicario, y acá podemos empezar a pensar un poco en la teoría del aprendizaje social o teoría social cognitiva de Bandura. Y finalmente tenemos el grupo de aprendizajes que corresponden más a un tipo cognitivo simbólico, en donde aquí el aprendizaje está mediado por los procesos de pensamiento que implican el lenguaje, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, en este caso podemos ver que el aprendizaje instruccional, ¿sí?, es como uno de esos ejemplos más conocidos. Ahora, que existan 4 categorías no significa que son teorías excluyentes, por todo lo contrario, en realidad vamos a poder ver cómo las diferentes personas y organismos podemos aprender de estas distintas formas, por lo cual es importante tenerlas en cuenta en el proceso psicoterapéutico como alternativas para poder pensar los procesos conductuales en nuestros pacientes. En relación a una primera aproximación, vamos a hablar de lo que es la conducta provocada. La conducta provocada es este tipo de comportamiento que ocurre en respuesta a un estímulo específico, es decir, que a partir de la existencia de algún tipo de información proveniente del ambiente o de nosotros mismos, emitimos una respuesta. Y para poder analizar esta unidad mínima de la conducta provocada, vamos a apelar al concepto del reflejo, ¿sí? Este reflejo implica una reacción de características automáticas a estímulos que son más o menos específicos, ¿sí?, dependiendo de la característica de la estimulación. Y básicamente tiene la funcionalidad de permitir la supervivencia de todos los organismos y personas, es decir, que son innatos, no hace falta que los aprendamos, sino que ya vienen cargados genéticamente, por lo cual tenemos un repertorio de respuestas reflejas, como es el reflejo rotuliano, el reflejo de exusión en los bebés, el reflejo palpebral, que es cerrar los párpados si se acerca alguna fuente que pueda ser amenazante hacia nuestros ojos, ¿sí?, la respuesta de sobresalto, los estornudos. Es decir, que tenemos diferentes tipos de comportamientos reflejos que no hace falta que aprendamos a responder frente a este tipo de estimulación, sino que esta respuesta es de características innatas. Y cuando hablamos de reflejo, es importante que tengamos en cuenta que hay 2 componentes básicos, un estímulo y una respuesta, y que esa respuesta está generada a partir de 3 neuronas, ¿sí? Cuando hablamos de un reflejo simple, podemos hablar que hay una neurona sensorial, que es la que se encarga de captar la información proveniente del entorno, ¿sí? Por otro lado, hay una interneurona, que es la que se encarga de recibir la información de la neurona sensorial y pasar esta información a una motoneurona o a una neurona motora, que es la que se va a encargar de emitir la respuesta. Ahora, este grupo de 3 neuronas,
¿sí?, que se encargan de ser esta materia para poder generar este comportamiento reflejo, lo vamos a denominar arco reflejo. Y la acción específica, es decir, este proceso en donde recibo información, se transmite a la interneurona y la interneurona se conecta con esta neurona motora para emitir la respuesta, se llama acto reflejo, ¿sí? No me voy a detener mucho en esto porque es una conducta innata, pero sí es importante pensar en los diferentes niveles de complejidad en los comportamientos, específicamente cuando hablamos del comportamiento humano. Pero ahora, es muy importante que nos preguntemos, ¿sí?, qué es lo que sucede cuando estamos expuestos nosotros las personas a estimulación repetida, ¿sí? Ya sabemos que los estímulos en nuestro ambiente generan efectos en nuestras conductas, ¿sí? Es decir, que vamos a modificar nuestros comportamientos en función de la información que recibamos por parte del ambiente y también por parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta que esta conducta, este comportamiento humano nuestro, ¿sí?, puede cambiar simplemente con un cambio en el estímulo. Y no con cualquier cambio, sino con una repetición en la estimulación. Esta forma en donde nuestro comportamiento se modifica a partir de la estimulación repetida es la forma más sencilla de aprendizaje no innato, ¿sí? Es decir, que frente a estimulación repetida, por ejemplo, en este momento todos estamos sentados, ¿sí?, y el hecho de que nosotros estemos sentados implica que nuestro cuerpo está apoyado en una silla, ¿sí?, y sentimos, ¿sí?, de manera repetitiva el contacto de la superficie de la silla en nuestro cuerpo. Eso es estimulación repetida. Y frente a esta estimulación repetida pueden ocurrir varias cosas. ¿Sí? Esta conducta provocada es plástica, es decir, que puede producirse de diferentes formas, en diferentes ocasiones, dependiendo de la repetición de este estímulo. Cuando un estímulo se repite, es decir que, por ejemplo, puede ser que ustedes tengan prendidos alguna fuente de calor que haga algún pequeño sonido, ¿sí?, la sensación, digamos, de la silla, el apoyo en el cuerpo. Ese tipo de estimulación repetida puede generar dos tipos de respuesta por parte de nosotros. Puede ser que generemos un incremento en nuestra tendencia a responder a esa estimulación, o por lo contrario, que disminuya nuestra tendencia a responder frente a esa estimulación repetida, ¿sí? Es decir, que hay dos tipos de respuestas posibles frente a la repetición de un estímulo. Y en este caso vamos a ver dos ejemplos básicamente. Frente a esta estimulación repetida, puede producirse la habituación. ¿Qué es la habituación? Es esta disminución en la tendencia que tenemos nosotros a responder frente a esta estimulación repetida. Por ejemplo, puede ser que por un momento, ¿sí?, mientras ustedes estuvieran en los primeros minutos de la clase, ya no sintieran, ¿sí?, la silla en el cuerpo. Es decir, que esa estimulación repetida ya no genera una respuesta por parte de nosotros. Es decir, nos hemos habituado. Y por el contrario, ¿sí?, puede ocurrir la sensibilización, que frente a esta estimulación repetida hay un incremento en la tendencia nuestra a responder. ¿Cómo podría ser esto? ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, si de repente nos pinchamos con algo en la silla. Es decir, que esa estimulación repetida, que en un momento era habituada, se puede volver a sensibilizar. Veamos con un ejemplo, ¿sí? En la habituación. Para poder pensar un poco los procesos de comportamiento humanos, ¿sí?, pensar en qué nos podemos habituar. Puede ser, por ejemplo, que una persona se habitúe a demandas constantes, por ejemplo, de cambios de comportamiento en el entorno. Por ejemplo, que una mamá, ahí como vemos en la fotografía, le diga a su hija todo el tiempo, ordena tu cuarto, ordena tu cuarto, ordena tu cuarto, ¿sí?, que esa estimulación de manera repetida ya no genera una respuesta por parte de la persona. Es decir, que se empieza a ignorar, ¿sí? O por el contrario, una estimulación repetida, como puede ser el dolor crónico en una persona, un dolor que está presente todo el tiempo, ¿sí?, con que haya un pequeño cambio en la intensidad del dolor, por ejemplo, que aumente un poquito más, la persona puede sensibilizarse y volver a sentir ese dolor o sentirlo mucho más intenso. Es decir, que tenemos diferentes ejemplos en nuestra vida diaria para poder entender a qué estímulos podemos habituarnos, ¿sí?, como por ejemplo
constantemente que nos estén dando una orden una y otra vez, ¿sí? Y por otro lado, un estímulo como puede ser el dolor, y un pequeño cambio puede hacer que nos sensibilicemos y emitamos una respuesta. Ahora, ¿cuál es el valor que tiene la sensibilización y la habituación? ¿Sí? Imagínense que nosotros estamos todo el tiempo inmersos en un contexto lleno de estimulación. Y básicamente con estos dos procesos podemos decidir, muchas veces de manera consciente y muchas veces de una manera inconsciente, sin necesidad de tomar una decisión deliberada al respecto, qué estímulos podemos ignorar, ¿sí? Y a qué estímulos vamos a responder. Básicamente, estos procesos, ¿sí?, nos van a permitir organizar y focalizar nuestra conducta dependiendo también de nuestro objetivo. Es decir, es una conducta que podemos dirigir a una meta. Por lo tanto, tanto la habituación como la sensibilización nos van a permitir adaptarnos en un contexto que está lleno de estimulación. Si nosotros todo el tiempo tuviéramos que responder a lo que es la información de luminosidad en el ambiente, a la información relacionada al ruido, a la información relacionada a la temperatura, a cómo se siente la ropa que tenemos en nuestro cuerpo, sería muy caótico para nuestro organismo poder procesar otra información más relevante para una meta. Por ejemplo, focalizarnos en una tarea, escuchar a un docente, ¿sí?, escuchar a nuestro paciente en la sesión. Por lo tanto, estos dos procesos, ¿sí?, que compiten entre sí para dominar nuestra atención, tienen un valor biológico muy importante que tiene que ver con a dónde focalizamos finalmente nuestra atención y a qué estimulación le vamos a prestar atención y vamos a sostener ese proceso atencional. Ahora vamos a ver algunas características que nos van a permitir entender un poco cuándo nos vamos a habituar y cuándo nos vamos a sensibilizar. En relación a la habituación, el curso temporal de la habituación es bastante variable, es decir, que la persistencia puede cambiar, ¿sí? Y podemos pensar en que hay dos tipos de habituación. Una habituación en el largo plazo, ¿sí?, que generalmente ocurre cuando los estímulos son más bien inocuos, ¿sí?, o de baja intensidad, como por ejemplo, si estamos en una habitación en verano y el ruido del aire acondicionado o del split, ya puede ser que nos habituemos y ni siquiera escuchemos esa fuente estimular, ¿sí? Y por otro lado, habituaciones a corto plazo, que pueden suceder sobre todo en estimulación un poco más intensa, ¿sí? Como por ejemplo, puede ser que nos habituemos a la textura de nuestro escritorio, ¿sí?, pero en un momento en que cambia la textura, rozamos con algún otro elemento, inmediatamente nos sensibilicemos. Es decir que hay dos tipos de habituación, a corto plazo y a largo plazo, en relación al curso temporal, de acuerdo al tipo de estimulación recibida. Por otro lado, en relación a la especificidad de la habituación es específica a la respuesta, ¿sí? Es decir, que vamos a reducir un tipo concreto de respuesta a realizar, pero podemos seguir ejecutando otras conductas de manera normal, como por ejemplo ahora, ¿sí? Nosotros en este momento estamos habituados a un montón de estimulación, ¿sí?, como por ejemplo el sonido del entorno, los ruidos de la calle, ¿sí?, la temperatura del lugar, cómo se siente la ropa en nuestro cuerpo. Mientras que podemos seguir ejecutando otras conductas, es decir, podemos seguir prestando atención, por ejemplo, a este momento en la charla, ¿sí?, podemos tomar nota. Es decir, que la habituación es específica de la respuesta. Reducimos una respuesta concreta, pero podemos seguir ejecutando otros comportamientos. Por último, en relación a la especificidad, también la habituación es específica al estímulo. Es decir, que si nosotros presentamos otro estímulo diferente al que nos hemos habituado, la respuesta se va a recuperar, ¿sí? Es decir, que va a reaparecer la respuesta, nos vamos a sensibilizar. Es decir, que puede ser que volvamos a responder esta estimulación si nosotros cambiamos un aspecto de esta estimulación. Por ejemplo, si estamos en sesión con nuestro paciente, ¿sí?, y de repente el paciente está usando un tono de voz monótono y comienza a gritar, ¿sí?, es esperable que nos sensibilicemos inmediatamente y no prestemos atención al contenido verbal, sino al comportamiento no verbal de nuestro paciente, por ejemplo. Es decir, que en la habituación no solamente hay una especificidad en relación a la respuesta, sino también al estímulo. Cambiando un aspecto del estímulo,
vamos a hacer que la respuesta reaparezca. Ahora vamos a la sensibilización y cuáles son sus características. En relación al curso temporal, generalmente esta respuesta de sensibilización tiene una vida corta, ¿sí? Es decir que no dura mucho tiempo la sensibilización, muy rápidamente puede ser que nos habituemos, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que la sensibilización depende mucho de la intensidad del estímulo. Esto tiene un valor biológico importante, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, estamos caminando por la calle, ¿sí? Estamos habituados al sonido del tránsito, ¿sí? Y de golpe hay una frenada muy cerca nuestro, por la intensidad de la estimulación y por el valor biológico que tiene para nosotros, es muy probable que estemos sensibilizados durante un periodo de tiempo más prolongado. Es decir, que la estimulación más intensa tiende a generar mayor tendencia en nuestra respuesta, ¿sí? En relación a la especificidad, la sensibilización no es específica del estímulo. Es decir, que generalmente estamos hipersensibles a responder casi a cualquier estímulo que vaya a presentarse, ¿sí? Y en este caso pensemos, por ejemplo, a nuestros pacientes que tienen trastorno de pánico, ¿sí? Fíjense que los pacientes con trastorno de pánico es muy probable que estén hipersensibles a la información del propio cuerpo, cómo se siente la respiración, cómo se siente la tasa cardíaca, cómo se siente el cuerpo y los diferentes tipos de síntomas que aparecen, ¿sí? Es decir, que esta sensibilización, es decir, esta tendencia a estar con un umbral muy bajo ante cualquier estimulación a responder, vamos a responder de manera intensa cuando podemos cambiar hasta un mínimo aspecto de un estímulo. Por lo tanto, este proceso de sensibilización nos permite entender que no es específica del estímulo como lo era la habituación. Ahora, tanto el proceso de sensibilización como de habituación suceden en tienen dos procesos neurales diferentes, aunque es muy importante que comprendamos que no son excluyentes. Es decir, que el resultado de nuestro comportamiento va a depender de qué proceso sea más fuerte, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, para habituarnos, ¿sí?, a los sonidos del entorno, ¿sí?, ha sido mucho más sencillo cuando los estímulos han sido más bien bajos, menos intensos, ¿sí? Estamos sensibilizados, por ejemplo, en este momento a prestar atención, ¿sí?, a la charla. Mientras que, por ejemplo, si estamos en sesión, puede ser que estemos habituados al sonido que hacemos nosotros al escribir con la lapicera o con el lápiz, pero estemos sensibilizados en relación a lo que nuestros pacientes nos están relatando, ¿sí? Es decir, que ambos procesos, el de habituación y el de sensibilización, compiten por el control conductual. Es decir, que estos procesos en esta competencia va a generar que uno termine ganando el dominio atencional y el dominio de la conducta, y la conducta observable vamos a poder darnos cuenta qué proceso fue, en este caso, el vencedor. Ahora, ¿cómo podemos pensar estos procesos en las emociones? ¿Sí? Para esto es útil pensar un poco en lo que es la teoría del proceso oponente. Esta teoría estuvo, digamos, formulada por Solomon y Corbett en la década del 70, ¿sí? Y nos permite pensar a las reacciones emocionales como con dos tipos de efectos, o con dos tipos de fases. Lo que llamamos una reacción primaria o un proceso A. Este proceso A suele ser mucho más intenso, pero breve, ¿sí? Y un post-efecto al proceso A, a esa reacción primaria, que sería un proceso B de valencia contraria, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? No sé si a algunas les ha pasado mientras estaban estudiando en la facultad, o si están aún rindiendo exámenes, que cuando estábamos muy cercanos, ¿sí?, a la fecha de ese examen oral, los niveles de ansiedad estaban como bastante elevados, ¿sí? Alta activación fisiológica, mucha cantidad de pensamientos automáticos negativos en torno a que no voy a poder, me va a ir mal, ¿sí? Algo que es bastante típico para todos. Y después de rendir el examen, ¿sí?, es decir, después de ese proceso A, de esa reacción primaria intensa, ¿sí?, pero breve en el tiempo, viene un periodo como de reposo y de recuperación, ¿sí?
No sé si se sienten, digamos, aludidos por esto, pero a mí me solía pasar, por ejemplo, en la facultad, después de rendir un examen oral, que eran los que por ahí más ansiedad me solían generar, era esta necesidad de recuperar mi cuerpo, ¿sí? De pasar este proceso B de valencia contraria, ¿sí? Para poder recuperarme de ese nivel de estrés bastante elevado que había tenido anteriormente. Ahora, ¿cómo lo entendemos a esto? Esta teoría del doble proceso se entiende de que estos dos procesos, esta primera reacción primaria, ¿sí? Un proceso B contrario, apuntan a mantener un equilibrio emocional. Básicamente es un sistema homeostático en donde esta emoción primaria va a activar luego un proceso oponente de signo contrario, es decir, de una valencia contraria al proceso A, para poder compensarlo y volver al equilibrio. Por ejemplo, podemos pensar en las adicciones, ¿sí? Como el proceso A o esta reacción primaria, los efectos positivos que tiene una sustancia. Por ejemplo, la euforia, la sobreactividad, ¿sí? Esta sensación, digamos, de sentirse invencible. Y por el otro lado, luego, digamos, de que pasan los efectos de esta sustancia, de esta primera fase o este proceso A, aparece esta fase de recuperación de estos efectos positivos, ¿sí? O valorados de manera positiva de la droga, y se perciben como este bajón, ¿no? Entonces, esta tendencia, ¿sí? A tener estos procesos oponentes, primero este proceso A, intenso, breve en el tiempo, y luego un proceso B que tiende a restaurar el equilibrio para compensar, ¿sí? Esa reacción emocional primaria, ese proceso B es tal vez menos intenso, pero más prolongado en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Con la estimulación repetida, este proceso B se va haciendo cada vez más fuerte. Y cuando hablamos de que este proceso se hace cada vez más fuerte, ¿a qué nos referimos? En que aumenta la intensidad, es decir, que inicialmente puede ser un proceso B poco intenso, ¿sí? Pero a medida en que se va repitiendo, ¿sí? Esta tendencia, esta respuesta emocional, ¿sí? En donde esta primera fase primaria, ¿sí? Necesita un proceso B para restaurar el equilibrio, este proceso B se vuelve no solamente más intenso, sino que aparece antes, ¿sí? En el tiempo, y además dura o permanece más en el tiempo luego de haberse producido esta reacción primaria. Es decir, que hay un aumento y un crecimiento de este proceso B oponente al proceso A, lo que tiende a hacer que cada vez, por ejemplo, en las personas que tienen algún tipo de adicción a alguna sustancia, este proceso B se prolonga en el tiempo y cada vez sea más aversivo. El consumo subsiguiente, es decir, otro episodio de consumo, se explicaría no solamente para poder deshacerse de ese proceso B, y por lo tanto podemos explicarlo por medio de el condicionamiento operante y de tipo de reforzamiento negativo, pero ya vamos a ir más adelante con el tema de aprendizaje asociativo. Bien, esto fue un poco esta introducción relacionada a pensar de qué forma podemos ver estos diferentes procesos como la evitación y sensibilización en comportamientos simples. Y por ahí pensar en cómo tanto los procesos de sensibilización como de evitación pueden ser variables moderadoras o moduladoras, ¿sí? De comportamientos objetivos en nuestros pacientes.